Hebreos capítulo 11. ¿No hay ningún aviso más que se me haya quedado en el tintero? Stephanie, ¿no? ¿Nada? Ok. ¿No se me perdió el sombrero tampoco ni nada? No, ya, está bien. ¿No le eché la culpa a nadie más que...? No, tampoco. A Stephanie le regalé un sombrero y lo perdió. Y me dijo, ¿a mí si yo se lo había robado? ¿Qué tal? Finalmente lo encontró donde ella guarda los sombreros. Todo esto está apareciendo en vivo. Hermanos, tengan un bendecido día. Nos vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y este capítulo para mí ha sido uno de los más difíciles de la carta a los hebreos, aunque no lo crean. ¿Por qué ha sido de los más difíciles? Porque me confronta con mi propia vida y además leo esta carta, este capítulo 11 y veo no solamente mi vida, sino la vida de ustedes y digo, wow. Acá el apóstol o el escritor está retratando cómo los hermanos de la época atravesaron las circunstancias difíciles, dolorosas, traumatizantes, que llegaron hasta las lágrimas, hasta significó su vida, significó su muerte, significó su renuncia, significó divisiones, significó separaciones, significó todo lo que ustedes pudieran imaginar o vivir, está acá. Y enfrentaron estas situaciones tan solo agarrándose de las promesas de Dios. Y fe es eso, agarrarse con todas las fuerzas a lo que Dios ha prometido y asumir desde allí que no importa el camino que voy a atravesar, lo que importa es con quién lo voy a atravesar. Y con quién lo voy a atravesar es aquel que ha dicho, nunca te dejaré, siempre estaré contigo, no te desampararé, te fortaleceré con la diestra de mi justicia. Lo que importa no es tanto el camino, sino con quién lo voy a caminar. Y es ahí que Hebreos capítulo 11 me dice, tengo una lista de testigos que ya han caminado con aquel que no abandona, con aquel que no deja, no importando la dificultad que venga. Y entonces, Hebreos capítulo 11 para mí ha sido uno de los capítulos más difíciles de avanzar, porque puedo encontrarme con mis luchas y puedo encontrar sus luchas en esta porción y decirle a Dios, pero ellos a pesar de que dudaron, ¿continuaron? Sí. Entonces, hermanos, tienes que buscarte acá, en estas luchas, en estas situaciones difíciles. Veamos, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. ¿Cómo una misma circunstancia puede ser de liberación para un grupo de personas y de condenación para otro grupo de personas? La misma situación. Es porque este grupo de personas que creyeron y que pasaron el Mar Rojo por tierra seca, lo que disfrutaron
fue, en el buen sentido de la palabra, la justicia de Dios manifestada en actos concretos de redención. La fidelidad de Dios actuando en el rescate. Pero aquellos que se oponían al rescate, es decir, los egipcios, los que se oponían al rescate, intentaron hacer lo mismo. Pero como iban en contra del pueblo de Dios, el mismo acto determinó que la ira de Dios se derramara sobre ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a un ser que amas, como tu hijito pequeño, y viene alguien a hacerle daño a tu hijo pequeño, tú te vas a poner como león o como leona defendiendo a tu hijo o tu hija, y tu hija va a decir, mira cuánto me ama mi padre o mi madre. Pero el que quiso hacerle daño no va a experimentar esa conducta como amor, va a experimentarla como ira. Egipto quería dañar a Israel y Dios estaba protegiendo a Israel. Y por supuesto, ese acto de protección en Israel se vivió en Egipto como acto de ira y de venganza. Lo interesante es que la historia de Éxodo, en los primeros capítulos, comienza tirando los niños de Israel al río Nilo. El río termina en el mar. Lo interesante acá es que el ejército termina engullido por el mismo mar donde llegaban aquellos cuerpos de aquellos niños. Es como que fuera una rememoranza del cómo comenzaba la historia de Éxodo. Entonces, hermanos, tenemos que hacer esta distinción. Dios, no importando la situación que estáis viviendo, esté contigo, aún atravesando el mar Rojo. Y si también puedo decir, aunque atravieses por el valle de sombra de muerte, Dios camina contigo. Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Cuando tú estudias en la universidad y ciertas carreras, te van a hacer preguntas como, pero si tú eres un hombre inteligente, ¿cómo puedes creer en Dios y la Biblia, esa historia? Y mientras más estudia, más va a decir. Más si eres del área de las ciencias sociales, porque supuestamente tú estudias y eres inteligente. Se van a burlar de ti. Bueno, la burla era la esencia de lo que ocurría con la gente que estaba en el muro gritándole a Israel que estaba allá abajo. Se burlaban. Por tu fe se van a burlar de ti. Pero va a ocurrir lo mismo que acá. Cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Hermano, hermana, no te importe la burla. Fíjese, verso 31, por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los 2 espías en paz. ¿Se dan cuenta el título que tiene acá esta mujer? Prostituta. No importa tu pasado, no importa lo que hayas vivido, lo que hayas hecho, lo que hayas dicho, la gracia de Dios es mayor que tu pecado. La misericordia de Dios es más grande que las acusaciones que pudieran haber contra ti. El hecho que Dios sea tu Padre
es más relevante que el hecho que en el pasado haya sido inclusive prostituta. O que tú te hayas comportado como tal en el pasado. O cualquier tipo de pecado que se identifique, la fe lo cambia todo. ¿Por qué? Porque quien fue el objeto de la fe ahora es aquel que promete y que cumple sus promesas. El resultado no está determinado por lo que haya hecho atrás. El resultado está determinado por aquel en el cual has decidido creer. Por la fe, entonces, esta prostituta no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Y después continúa diciendo, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar a Gedeón, Barak, Samsón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Ay, ¿sabes qué actitud a veces tenemos, hermano? Tenemos la actitud de glorificar al diablo por los pecados que la persona ha vivido en el pasado. ¿Supieran lo que era Rahab antes? Se metió con este, y al principio cobraba poco y después empezó a cobrar mucho y empezamos a glorificar al diablo con la historia del pecado del otro o de nuestro pecado. Hermano, no importa de dónde Dios nos ha sacado, lo que debes glorificar no es tu persona, ni tu historia, ni al diablo, sino al Dios que te sacó desde donde estabas. No es centrarte en la historia de tu pasado, es centrarte en la historia de redención que Dios ha hecho contigo. Y por otro lado, ella se cree tan santa y si te dijera, no, la gloria es para el Señor, no para el diablo ni para el pecado que tú hayas cometido en el pasado. El versículo 32 dice algo que me encanta y dice, ¿qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de. Hay historias que están en las Escrituras, como las que está relatando Gedeón, Barak, Samsón, Jefté, que finalmente te está diciendo, esta historia te la estoy contando porque puede ser tu historia. ¿Por qué ustedes creen que nuestros países nos enseñan las historias de independencia, las guerras que se pelearon, las peleas que se tuvo y cómo llegaron finalmente al poder y logramos ser independientes? Para que nuestro ser se conecte con esa historia. Pero algo que tenemos que tener claro, no es la historia de nuestros países con la que debemos conectarnos. No con la historia ni de Chile, ni de México, ni de El Salvador, ni Guatemala. No es la historia de España la que debe conectarse con nuestro ser. No es la historia de Estados Unidos, ni siquiera ella. Es la historia de Dios y de su intervención en la vida del hombre. Y la historia de estos personajes, de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, es tu historia. Porque Dios ya no tiene a David y su onda, ya no tiene a Abraham, no tiene a Isaac, no tiene a Jacob, ya no están. Estás tú, la que había sido prostituta o prostituto. Estás tú, que puede mostrar lo que Dios hace, continúa haciendo y hará, no importando el pasado que hayamos enfrentado, porque el Dios de ellos es el Dios nuestro y eso no ha cambiado.
La historia de ellos es la historia nuestra. Y si Dios hizo ya con ellos miserables, porque si yo te contara lo que David hizo, si Dios hizo y se glorificó en la vida de ellos, es el Dios que también se puede glorificar y se glorificará en la vida tuya y en la vida de tus hijos. Entonces, fíjese lo que dice el versículo siguiente. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Versículo 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. ¿Te buscas en la lista? No importa lo que estés viviendo. No importa lo más vergonzoso que te haya pasado. Ya sea lo que te hayan hecho, lo que hayas hecho. Es tiempo de decir, acá me paro y esto lo enfrento desde la fe. ¿Estoy por el suelo o estoy por allá arriba? ¿Estoy en prosperidad o estoy en pobreza? ¿Tengo mucho o no tengo nada? Pero lo que he de enfrentar y de vivir, lo he de hacer desde la fe, desde tomados y agarrados desde las promesas de Dios. Porque cuando tú vives la situación difícil o próspera que tengas que enfrentar desde la fe, se cumple en ti el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Tú sabes que si has creído en Cristo como Señor y Salvador, como aquel que murió, instituyó, inauguró el pacto que hizo posible el perdón de nuestros pecados y que resucitó y está reinando en los cielos y Él es nuestro sumo sacerdote. Si tú crees esto, el mundo no es digno de ti. El mundo no es digno de ti, pero no por mí, sino por quien he creído. Fíjate el versículo, de los cuales el mundo no era digno. Chile, mi país, no es digno de mí. Oh, ¿cómo se cree tanto, se ama tanto? No, es por quien he creído y que mi ciudadanía es celestial. Y ahí está donde he de identificarme. Mi valor no depende de esta tierra. Mi dignidad no corresponde a la dignidad del mundo. Estados Unidos no es digno de mí. ¿Por qué? Porque el Dios que he creído me da una dignidad mayor. Hoy, esto te lo voy a decir a ti. Tu país no es digno de ti si has creído en Cristo, porque Dios te ha dado una dignidad mayor. Y la dignidad que te ha dado está basada en la sangre del Hijo de Dios. Estados Unidos no es digno de ti, pero no porque seas tú,
sino porque el Cristo que habita en ti es mayor de lo que uno puede imaginar. Entonces este versículo es como decir, de los cuales el mundo no era digno. Fíjate este grupo, errantes por el desierto, extranjeros, migrantes, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas en la tierra. Todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. ¿A qué promesa se refiere? Voy a dejarlo ahí. Pero lo que quiero enfatizar, hermano, y lo que quiero enfatizar es que mi dignidad, tu identidad, tu valía como persona, si lo quieres decir, tu autoestima, aunque no me gusta esa palabra, pero tu estima personal depende de Cristo, su sangre derramada, su entrada en los cielos, aleluya, su sentarse en el trono. Amén. Entonces, el mundo no es digno de ti, solo por la fe. Ahora, ¿eso debe producir orgullo en mí? No, debe producir humildad. Porque al que sirvo es el que me dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Ahora, ¿qué promesa no recibieron? A la promesa que se refiere acá, no recibieron la promesa, no es las promesas. Esa diferencia lo cambió todo. Es la promesa del Mesías viniendo a establecer el nuevo pacto. ¿Por qué no la recibieron? Porque esa promesa tenía que cumplirse en el tiempo determinado. Y porque ahí dice el verso 40, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿Qué era lo mejor? Lo mejor, otra vez, es Cristo. A fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Y qué significa esto de perfectos? La idea es que cuando tú o cuando la persona recibe, acepta que Jesús murió en la cruz para inaugurar el nuevo pacto, que para perdón de pecados y que resucitó y que Él reina, entra a ser hecho perfecto. ¿Perfecto para qué? Perfecto para poder entrar libremente a los cielos. A esa perfección se refiere. ¿Es perfecto para qué? Para entrar libremente ante el trono de la gracia. ¿Perfecto para qué? Para poder entrar tras el velo y llegar ante el lugar santísimo verdadero por la sangre de Cristo. A eso se refiere cuando el texto habla de perfección en la carta a los hebreos. Y no tenemos que perdernos en ese sentido. La persona que tiene a Cristo, en Cristo, ha sido hecho perfecto. Esa es la idea detrás del versículo. Ahora, fíjate, y ahí nos saltamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a dejarlo introducido para la siguiente oportunidad. Hebreos 12, 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿quieres testigos de cómo Dios ha obrado a través de la historia? Abre tu Biblia, lee acerca de David y cómo venció a Goliat. Lee acerca de Israel, cómo destruyeron los muros de Jericó. Lee acerca de Israel, de cómo Dios abrió el mar y atravesaron en seco. Lee acerca de cómo Abraham tuvo un hijo con más de 100 años, cómo Isaac y Jacob prosperaron, cómo José llegó a ser el principal después de Faraón. Lee y te vas a dar cuenta de que hay una gran nube de testigos. Pero si aún más quieres algo más cercano, si eres hijo, ve las historias de tus padres, cómo tus padres, aún en medio de las situaciones difíciles que pensaron no en poder enfrentar, ni poder tener éxito, ni salir adelante, sin embargo, Dios
los respaldó en la situación difícil que estaban viviendo. Ve tu propia vida, como Dios ha actuado en las circunstancias que tú perdiste la esperanza, porque hay una gran nube de testigos que hablan de la fidelidad de Dios alrededor tuyo. Solamente ocurre que el diablo y tu carne no te permite ver estos testigos que testifican de la fidelidad de Dios. Entonces continúa el texto: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera por delante. En dificultades, hermanos, en tiempos difíciles, hermanos, en tiempos dolorosos, hermanos, tenemos una carrera que no nos deja detenernos. Tienes que correr, tienes que avanzar, porque no es tu derecho a quedarte detenido. Tienes que pararte y avanzar, porque esa es tu tarea: correr y avanzar en paciencia. Tenemos un grupo de testigos que testifican acerca de la fidelidad de Dios. Y así llegamos al versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Piénsalo así. ¿Cuáles son las pruebas que estás viviendo? ¿Cuáles son las situaciones difíciles que vas a enfrentar? ¿Cuál es lo más complicado que has vivido? Y en el pináculo, como recibiendo todas las experiencias difíciles de la vida que tú has vivido y que todos hemos vivido, como que en la vida de aquella persona están acumuladas todas las experiencias difíciles. Y esa persona es Cristo. Y tú, para enfrentar esta pequeña experiencia difícil que tú estás viviendo, la manera que debes hacerlo es poner los ojos en Jesús. Porque si te apartas de los ojos de Jesús, no vas a poder caminar sobre las aguas. Y empiezas a mirar las olas del mar, te vas a empezar a hundir. Pero si tú, en medio de la dificultad, miras a Jesús, Jesús te sostendrá. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos desafía, pero también nos anima, nos consuela, nos sustenta. Te damos gracias porque en Cristo somos dignos de estar en tu presencia, no por nosotros, sino por la dignidad de Cristo. Gracias porque podemos mirarle a Él, y al mirarle podemos ser sostenidos en los tiempos de dificultad. Señor, gracias por quienes somos en Cristo, porque somos tus hijos, entrañablemente amados en las manos de un Padre que es amoroso. Gracias porque hemos visto la misericordia, la compasión, la fidelidad, la rectitud de Jesús el Cristo para nosotros. Gracias porque el carácter de Cristo es tu carácter, y que hemos podido conocerte a ti en la persona de Cristo. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Señor, hemos estado viviendo tiempos complicados, tanto como iglesia, como individuos, como familia. Te necesitamos desesperadamente.
Trae consuelo, trae ánimo y sobre todo trae palabra tuya que nos sustente en medio de la dificultad. Señor, que a pesar de todo, no dejemos de adorarte. Que podamos ser testigos de tu fidelidad en medio del dolor. Glorifícate, Señor. Bendícenos con tu presencia. Y como en el tiempo que Jesús anduvo aquí en la tierra, se llevó las enfermedades, sanó nuestros dolores, así también te pedimos por sanidad física y que te lleves nuestras enfermedades, quítalas de nuestro cuerpo, como tu Hijo ya lo hizo. Bendícenos con eso también. Danos sanidad, restauración, consuelo y ánimo. Susténtanos, Padre. Bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén.